Segundo bloque de Noticiero Central, lo adelantábamos en los títulos, tras la publicación en el boletín oficial comienza la vigencia, comienza a regir a partir de hoy la nueva ley de alquileres. Y la verdad es que nos interesa saber los pros y los contras, los detalles de esta nueva normativa aprobada hace pocos días por la legislatura. Así que convocamos a un especialista, alguien que sabe realmente y que nos va a evacuar muchas dudas. Por eso doy la bienvenida al doctor Facundo Bilbao Aranda, que es abogado y corredor inmobiliario y la tiene clara, como dicen los chicos, respecto a esto. Gracias, Facundo, por venir. Gracias por la invitación, Fabi. Bueno, un placer, como siempre, un placer estar acá y ser, aportar un poquito de claridad a toda esta confusión, incertidumbre que hay. Además en eso, este la tema. Incertidumbre es, Sí. digamos, hay una incertidumbre general en cuanto a lo económico. Está todo el mundo, nadie quiere ir a comprar nada de más hasta el lunes, a ver qué pasa el lunes. Yo me imagino esta situación frente a un contrato comercial, más allá de la ley en sí misma, que después la analizaremos, Sí. ¿no? Es que, generalmente sucede esto, ¿no? En todos los órdenes de la vida, cuando uno se encuentra con un escenario nuevo, cuando cambian las reglas de juego, uno tiende a paralizarse hasta que conoce o entiende las nuevas normas de juego. Sí. Y cuando se trata de relaciones comerciales, con una normativa en un aspecto tan sensible y tan transversal, porque afecta a todos los estratos sociales, los contratos de alquiler, no solo inquilinos y propietarios, sino que hay que pensar también en padres de familia, que tienen que pensar en el futuro de sus hijos que se van a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, cuando se trata de un tema tan sensible y que vayan cambiando tan pronto las normas y las reglas de juego, genera más incertidumbre aún. Y en este momento es muy inoportuno también, desde mi punto de vista, tratar esta ley a días de las elecciones, que no sabemos qué sucederá, si habrá balotaje, no habrá balotaje, quién ganará las elecciones, qué impacto tendrá en el mercado en general y en el mercado inmobiliario en particular. Es decir, se pedía hace mucho tiempo que se reforme la ley, porque la ley del 2020, la reforma a la normativa de alquileres del 2020 había sido perjudicial para todo el mundo. Y principalmente fue perjudicial porque el índice de inflación golpeó muy fuerte a todos y en todos los aspectos de la vida cotidiana, no solo los alquileres, sino cuando uno va a comprar un paquete de yerba, ve el impacto que tiene. Y como los alquileres estaban directamente, en la actualización del precio de los alquileres estaban directamente atados al índice de inflación, generó un incremento inusitado, que colaboraba también, era como echarle más queroseno al fuego, digamos, porque mes a mes veíamos que iba creciendo el índice de aumento de los alquileres y esto aumentaba a su vez la inflación, es decir, que era una bola de nieve. Entonces se venía pidiendo desde los sectores especialistas en temas inmobiliarios, profesionales en temas inmobiliarios, o quienes conocemos o nos dedicamos a esto, veníamos pidiendo que se trate una reforma de esta ley, pero pensamos en otro tipo de reformas. Por ejemplo, nos interesaba otro tipo de reformas. Principalmente pensamos ¿Qué es lo básico que se reforma? Porque yo lo que estaba viendo en cuanto a los puntos es que, por ejemplo, tenés un plazo mínimo de 3 años y una actualización semestral. Claro. Ahora, ¿cómo se da esa actualización? Parto para adelantarte que a nosotros, los profesionales en el mercado inmobiliario y quienes conocemos un poquito más en detalle el mercado inmobiliario, no nos termina de convencer esta reforma porque creo que se desaprovechó, creemos que se desaprovechó una oportunidad como para darle un poco más de certidumbre y de claridad a las relaciones locativas, a los alquileres. Porque lo que sucedió en el 2020 es que al fijar una actualización por un índice que publica el gobierno, lo que terminó sucediendo es que ninguna de las dos partes sabe cuál va a ser el precio de ese contrato. Claro. Se sabe cuál es el precio originario, pero no se sabe cuál va a ser el aumento que va a publicar el gobierno. Es decir, que ni el propietario sabe cuánto va a ganar en definitiva durante los 3 años de contrato, ni el inquilino sabe cuánto va a pagar. Entonces muchas veces sucede, como estamos viendo hasta ahora, que en los últimos meses superó el 100% la actualización de los alquileres. Hay muchos inquilinos que realmente se les hace muy complicado pagar un alquiler porque no tenían previsto en su presupuesto, en su bolsillo familiar, llegar a semejantes montos para este tipo de gasto. Entonces lo que se buscaba, lo que se reclamaba, lo que se trataba de hacer llegar a los legisladores, que en definitiva son quienes deciden, digamos, este tipo de cuestiones, era que se modifique para volver atrás a la situación anterior al 2020,
que se deje librado al acuerdo de partes el precio del alquiler y cómo actualizar el precio del alquiler para que ya de antemano se sepa cuál va a ser el precio. O sea que vos, propietario, yo, inquilina, decidimos y lo pactamos así. ¿Cómo era antes? Ajá. ¿Cómo era ¿Podemos antes del decir 2020? nosotros, es de acuerdo a la inflación? Antes era así. Ajá. Uno podía prever alquileres escalonados. Suponete, hasta antes del 2020, hasta el mes de junio del 2020, los alquileres se pactaban así, tantos comerciales como habitacionales. Empezabas un contrato, suponete, por 50.000 pesos y decía a los 6 meses 70, al año 90, y así. Entonces uno ya sabía, ya se presupuestaba eso, porque ya sabías desde el día cero cuál iba a ser el precio del alquiler durante todo el periodo del contrato. Y eso te daba mucha más tranquilidad y certidumbre. Cuando se cambió en el 2020 no se tuvo en cuenta, insólitamente no se tuvo en cuenta, que la inflación venía subiendo y si se previó un índice de actualización que estaba atado a la inflación, era lógico que iba a tener un impacto negativo en los contratos de alquiler. Y esto generó una incertidumbre en el precio del alquiler, que terminan siendo los contratos, en vez de tener un precio determinado, que es lo que prevé por definición un contrato de locación, el precio de los contratos de locación es un precio indeterminado. Es un precio indeterminado incierto para las partes. Sí, entonces, yo te entiendo, pero digo, si vos lo dejás librado, a ver, nos sentamos y de buena fe, vos propietario, yo inquilina, decimos, bueno, a ver, dentro de 3 meses subimos a tanto, pero está todo tan descontrolado y la incertidumbre, como vos decías, es tal, y no tenemos idea, que tal vez también nos quedemos cortos o no, o sea, exagerado lo que me propongas para dentro de 3 meses, porque no sabemos de cuánto va a ser. Bueno, pero eso es terrible esto. Pero eso sucedió siempre, digamos. Eso sucedió siempre. Es un riesgo. Y en todo tipo de contrato sucede lo mismo. Claro. En todo contrato sucede lo mismo. Yo te ofrezco algo, salgo a la calle a ofertarte algo y te digo, esto va a valer tanto. Es como, ponete el ejemplo que cambien las reglas de juego para la compra de electrodomésticos. Que vos vayas a comprar una heladera en cuotas, en 24 cuotas, y hoy las cuotas son de 1.000 pesos y dentro de 6 meses te la aumentan a 3.000 pesos. Claro. Vos vas a terminar comprando algo sin saber cuál es el precio final de ese producto. Eso es algo que distorsionó el mercado inmobiliario. Fue una norma nociva para el mercado inmobiliario, nociva para ambas partes, para el propietario y para el inquilino. Entonces lo que se pretendía, lo que se buscaba, lo que se reclamaba era que aprovechemos la oportunidad para que los legisladores, tanto diputados como senadores, modifiquen esto y se deje de vuelta, como era antes, exacto, como era hasta junio del 2020, librado del acuerdo de partes. Bien. Bueno, hubo un proyecto que plasmaba esto, finalmente no se aprobó ese proyecto y se aprobó otro proyecto, que tuvo algunos cambios, algunos muy importantes, pero que no han tenido tanta repercusión pública hasta ahora, que ya voy a mencionarlos. El cambio que más se conoce es esto que mencionabas, de que se ratifica, digamos, por un lado que se ratifica el plazo de 3 años de los contratos de locación para todo tipo de destino, inclusive el habitacional y comercial. Y lo que cambió fue el periodo en el cual se van a ajustar o se pueden ajustar los contratos, que hasta ahora era de una vez al año, semestral. Y ahora cambia por un ajuste semestral. Sí. Y cambió también el índice que se va a aplicar. A partir de ahora, a partir de los contratos que se firmen desde hoy en adelante, mientras se mantenga vigente esta ley, que capaz que dentro de 2 meses se cambia, porque en este país todo es posible, se toma otro índice. Ahora, antes era el índice de contrato de locación que publicaba el Banco Central, ahora se toma un índice que se llama, un coeficiente que se llama casa propia, que se utiliza para los créditos procrear. Y tiene una pequeña diferencia con el índice anterior, que el coeficiente final es un poco más bajo, porque toma en cuenta de comparar el 0,9% del índice de variación salarial, del CBS, del coeficiente de variación salarial, comparándolo con el SER, y el menor de los dos se toma como parámetro para la actualización. Y como se toma el 0,9, es decir, el 90% del promedio de variación salarial, los salarios casi nunca superan la inflación. Claro. Con suerte llegamos a equiparar la inflación, siempre vamos corriendo atrás. Sí, siempre. Entonces, entre los dos índices se va a tomar el menor, y el índice de variación salarial se toma un 90%, obviamente se va a ir ajustando con este índice de variación salarial que va por debajo de la inflación. Entonces, con esta primera definición, comentario aparte, la redacción de la norma es pésima, es prácticamente inentendible, uno tiene que hacer un curso acelerado para entender qué quieren decir. Claro. Es insólito que los legisladores se hayan tomado tanto tiempo y redactar tan mal una cláusula tan sensible, pero es así, hay que decirlo. Más allá de eso, uno puede decir, bueno, el índice es menor, entonces favorece al inquilino.
Bueno, pero del otro lado, el índice ya no se, digamos, no se aplica una vez al año, sino que se aplica cada 6 meses. Entonces, en ese aspecto puede beneficiar al propietario. Bueno, es muy fino saber ahora, hacer una proyección de quién se va a beneficiar o perjudicar, porque el futuro en Argentina es incierto. Y en definitiva, como depende de un índice, de los promedios, de la variación del salario con la inflación, vaya uno a saber qué va a pasar en este país, cómo va a ir el ritmo de la inflación o el ritmo de los salarios, no sabemos cómo va a impactar. Si hacemos un ejercicio teórico, que yo me tomé el trabajo de hacerlo, y hay en muchos portales de internet, redes sociales, especialistas en economía, lo han hecho también, en varios diarios ha salido también, han hecho una comparación teniendo en cuenta los índices actuales, haciendo una proyección como si se manejaran estos índices, habría una pequeña diferencia en menos del aumento de los alquileres, pero con los aumentos cada 6 meses. Exacto, sí. Ese es el cambio que más se dio a conocer. Pero esto, Facundo, te consulto, ¿soluciona el problema que tenemos? No solamente en Sunchales, y vos hablabas de la situación de los hijos cuando se van a estudiar afuera. Están todos realmente en una situación muy difícil cuando tienen que alquilar, porque vas a Córdoba, vas a Santa Fe, no hay disponibilidad, todos los propietarios han sacado sus departamentos que tenían para alquilar, y entonces, ¿cómo se vuelve a eso? Esta reforma, que en realidad cambió este índice y el tiempo de la actualización, no reviértela. Es como que nos deja con un sabor muy amargo, porque en realidad era innecesario hacer ese cambio, habría que tratar un cambio más profundo para que las partes tengan más certeza, más certidumbre, como hablábamos antes. Y en definitiva, el problema que tenemos con los contratos de locación no escapa a los problemas que hay en el mercado en general, en la economía en general. En la medida que no se detenga la inflación, los problemas los vamos a seguir teniendo. Y en la medida que no exista una inyección, tanto pública como privada, porque esto también hay que decirlo, no es solamente una obligación del Estado, si bien está constitucionalmente previsto que es una obligación del Estado garantizar la vivienda, pero también debe haber un compromiso privado para que sea un trabajo mancomunado entre lo público y lo privado para un proyecto verdaderamente que es un déficit histórico en Argentina, que es la escasez de vivienda, para solucionar ese problema. ¿Y en Sunchales? Y en Sunchales también. Digo, a ver, teniendo en cuenta la disponibilidad general que había, ¿cuánto ha bajado? ¿Qué porcentaje? Y bajó muchísimo, porque después del 2020 inclusive bajó mucho más, porque al ser incierto lo que un propietario puede llegar a ganar con un alquiler, al tener más cargas tributarias también y al tener más controles, eso desalentó que se invierta para el mercado inmobiliario. Y de hecho, durante estos 3 años de vigencia de esa ley, hubo muchos propietarios que se fueron alejando del mercado, retiraron las propiedades de alquiler. No parás de ver carteles de se vende. De se vende. Entonces, hay menos oferta para alquilar, hay más oferta para la venta, y hay poca construcción, mucho más después de la pandemia, que no se reactivó todavía en Argentina, y producto de esta inflación, no se reactivó el mercado inmobiliario y de la construcción. Entonces, esa combinación, obviamente que generan una combinación explosiva y muy nociva para los inquilinos. ¿Cuánto hay respecto a hace 4 años? ¿Un 20% de lo que había? Es difícil calcularlo, porque también eso depende de las zonas, ¿no es cierto? Pero acá en Sunchales hemos visto hasta más de un 20%, capaz un 30% de retracción en el mercado. Y esta reforma sigue esa misma línea, porque la ley trae, en 2 o 3 artículos, trae algunos beneficios impositivos y tributarios. No me voy a meter tanto en eso porque no soy especialista en temas tributarios. No, pero claro, porque además el que tiene que ir a alquilar por ahí tanto no. Sí, pero trae algunos incentivos, beneficios, de no pagar monotributos si pones hasta 2 inmuebles en alquiler. Son cositas, son pequeños detalles, pero que no hacen al fondo de la cuestión. Exacto. Acá, si no hay una política paralela de verdaderamente un compromiso, principalmente del Estado, pero también un compromiso del sector privado para solucionar el problema del déficit de vivienda, este tipo de reformas no soluciona nada. E inclusive, te decía, la reforma que más se dio a conocer fue esto el del índice, porque claro, es lo que afecta al bolsillo, lo que impacta en el bolsillo, lo que la gente quiere saber. Pero en sí, el cambio más importante, desde mi punto de vista por lo menos, el cambio más importante que tiene esta reforma es que a partir de hoy, en Argentina, están prohibidos los contratos de locación para vivienda en dólares. Sí. Ese es el cambio más importante de la ley. Sí. No sé por qué todo el mundo habla del índice, pero no tratan ese tema, que para mí tiene que ser el foco de atención, porque en realidad todo hace suponer como que fue una reforma que tiende a evitar los alquileres temporarios. Los alquileres temporarios, que hay una firma muy conocida, que ha ganado mucho terreno últimamente, de alquileres temporarios que se pactan en dólares.
Y esta norma, esta ley, digamos, prevé expresamente que están prohibidos a partir de ahora. En materia comercial sigue habiendo libertad, no se tocó absolutamente nada, sigue siendo igual que antes, inclusive antes del 2020. Bien. Las partes pueden pactar el precio que quieran y en la moneda que quieran, no hay ningún tipo de prohibiciones en ese sentido. Pero contratos con destino habitacional, están prohibidos que se hagan en dólares o en otra moneda extranjera. Tiene que ser en pesos, en pesos argentinos. Bien. Y además está prohibido también hacer publicidad. Claro. En dólares, es decir, no se puede ni publicitar en dólares ni hacer contratos en dólares. Bien. Esto va a traer muchos problemas. Ya me adelanto, ahora va a ser un nicho de litigiosidad importante, porque sinceramente el propietario no creo que deje de hacerlo. Las inmobiliarias, obviamente, porque tenemos la responsabilidad profesional, no podemos permitir que se haga. Entonces, ¿qué va a suceder? Muchos propietarios no lo van a hacer con inmobiliarias, sino que lo van a hacer privadamente. Y van a pactar. Yo me hago cargo, exacto. Entonces, sí. Pero el tema está en que, para la ley, van a ser contratos nulos. Exacto. O más bien, van a ser cláusulas nulas. El contrato de locación va a ser válido, pero esa cláusula que prevé un precio en dólares va a ser nula. Exacto. Entonces no tenés eso, cómo reclamar. Claro, eso va a ser un problema. Y esa es la reforma más significativa, más importante que tuvo esta ley. Bien. Después, aparte del índice, de ratificar el plazo mínimo de 3 años y de la especificación de los contratos de locación con destino de vivienda, las otras reformas son de redacción de los artículos que no hacen al fondo de la cuestión. Bien. Pero como te digo, desde mi punto de vista se desaprovechó una oportunidad, porque lo que necesita la gente, más en estas épocas de tanta desesperación, de tanta inflación, necesita tener un poquito de luz, un poquito de certidumbre, y verdaderamente creo que los legisladores no colaboraron en eso. Y esto te lo digo sin ningún tipo de tinte político. Yo soy una persona apolítica. No, está claro. Ni menciono de quién nació un proyecto u otro proyecto. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa, es más, tanto en mis redes como cuando vengo a hablar acá al canal, siempre hablo después que sale publicada la ley. Yo nunca hablo antes. Porque no quiero entrar en la discusión que siempre está teñida por banderismos políticos y a mí no me interesa eso. Está claro. Yo soy apolítico y soy objetivo. Una vez que está la ley publicada en el boletín oficial, salgo y hablo y doy mis comentarios. La analizás, exactamente. Por eso, el comentario que te hago no tiene nada que ver si soy de una bandera o de otra, de una tercera bandera nueva. No soy de ninguna bandera política. Es un comentario que hago desde el aspecto profesional y objetivo, nada más. Eso lo quiero dejar en claro, porque que no esté de acuerdo con el texto de la ley no significa que esté en contra de los legisladores que la votaron en sí. Estoy en contra del texto de la ley, nada más. Facundo, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y aclararnos un poco el panorama. Gracias. Al contrario, agradecido y a disposición como siempre. Gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más información en Noticiero Central.